Hola, soy el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología, experto en cáncer genitourinario. ¿Sabías que en México cada año se presentan alrededor de 3.400 casos de cáncer testicular? Esto es algo muy importante porque la mayor parte de los pacientes afectados son entre los 15 y los 40 años de edad. Pero lamentablemente, en México cada año se están muriendo 670 personas por cáncer testicular, lo cual es muy lamentable, ya que la incidencia que nosotros tenemos comparativamente con el resto del mundo somos muy similares, pero lamentablemente tenemos una tasa de mortalidad mucho más alta y esto se podría explicar por el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío en México es muy común y vemos a nuestros pacientes que llegan con síntomas por mucho tiempo y que no los aprendieron a identificar tempranamente. Y nosotros como hombres tenemos que aprender a identificar estos síntomas que se pueden llegar a presentar en cáncer testicular. 1, el aumento de volumen testicular. No es normal que un testículo nos crezca. 2, los cambios de textura. Hay que recordar que nuestros testículos tienen la consistencia de nuestra punta de la nariz y eso es muy importante para que nosotros sepamos que algo está cambiando. Y 3, el cambio de color en el testículo. Creo que la mejor forma de llegar a esto es explorándonos. Si nosotros aprendemos a revisarnos cada mes o mes a mes, créanme que vamos a aprender a conocernos y esto es algo muy importante porque vamos a aprender a identificar cambios tempranos. Hoy la Fundación de ALBA está lanzando la campaña Testicles, que es muy importante para la detección temprana. Está promoviendo el uso de una prueba simple de embarazo. ¿Por qué esta prueba simple de embarazo? Porque en otras partes del mundo se ha demostrado que pacientes que tenían síntomas testiculares o estas molestias testiculares de las cuales hablamos, se hicieron una prueba simple de embarazo y al salir positiva, pues obviamente se dieron cuenta que algo estaba funcionando mal. ¿Y por qué? Porque esta hormona que es detectada a través de las pruebas de embarazo, que se llama fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, solamente puede estar presente en el embarazo. Es decir, un hombre no puede tener fracción beta positiva, por lo cual si la tiene se puede relacionar a cáncer testicular, que eso es algo muy importante. Hay que recordar que solamente el 30% de los pacientes con cáncer testicular elevan la fracción beta, por lo cual si una prueba te sale negativa, no significa que no tengas cáncer si tienes los síntomas asociados, por lo cual es prioritaria más tu atención con el urólogo. La Fundación de ALBA está brindando toda esta atención, está brindando el apoyo y la asesoría científica para que tú puedas llegar a un diagnóstico oportuno y obviamente mejorar las expectativas de supervivencia en los pacientes con cáncer de testículo. Hay que recordar que la detección temprana salva vidas y esto es lo más importante que nos está brindando esta campaña, educación y oportunidades. Muchísimas gracias.